23 de julio de 1879. En las aguas grises y frías frente a la costa de Antofagasta, 7:23 de la mañana. El almirante Miguel Grau Seminario, comandante del monitor Huáscar, junto al capitán de navío Aurelio García y García, comandante de la corbeta Unión, camina lentamente por la cubierta del buque más extraño y moderno que han abordado en 3 meses de implacable campaña. Es el vapor chileno Rímac, matrícula de Liverpool, que descansa intacto sobre el mar, rendido horas antes tras una magistral persecución. El capitán chileno, Ignacio Latorre, y su tripulación, son ahora prisioneros. Están vivos. Pero la nave, este magnífico transporte armado, permanece casi sin daños, con sus carboneras repletas y sus bodegas selladas, ocultando un secreto que cambiará la percepción de la guerra para siempre. García y García toca la barandilla de acero pulido, un lujo que contrasta con el hierro forjado y curtido por la batalla de su propia corbeta. Observa el casco aerodinámico del Rímac, una forma elegante y veloz que solo ha visto en los informes de inteligencia naval, pero nunca tan de cerca. Es enorme, almirante, murmura el teniente primero Pedro Garrison, segundo al mando del Huáscar. Parece más un lujoso paquebote de pasajeros que un transporte de guerra. Lo que Grau y sus oficiales no saben es que tienen exactamente unas pocas horas de valiosa calma antes de que la escuadra chilena, alertada por la desaparición del Rímac, se lance en su búsqueda para destruir o recuperar la nave. En esas horas, inspeccionarán este vapor y descubrirán por qué los informes peruanos han estado advirtiendo sobre la creciente y abrumadora capacidad logística de Chile. El Rímac no es solo un barco, es un presagio, una máquina de guerra económica. Los chilenos ya lo llaman el orgullo de la XAV, la Compañía Sudamericana de Vapores. Un símbolo de su poderío comercial. Los estrategas peruanos que han sobrevivido a los debates parlamentarios sobre el presupuesto de defensa simplemente lo llaman la evidencia de nuestra debilidad. En las próximas horas, Aurelio García y García aprenderá que ambos nombres son dolorosamente precisos. La historia del vapor Rímac comienza en 1872, cuando la Compañía Sudamericana de Vapores de Chile emite una especificación aparentemente imposible a los astilleros británicos. Diseñar un vapor de transporte que pueda alcanzar los 13 nudos de velocidad sostenida, con capacidad para más de 1000 hombres o cientos de toneladas de carga, y un casco de hierro reforzado capaz de montar artillería. En 1872, estos requisitos para un buque mercante en Sudamérica parecen una extravagancia, casi ciencia ficción. El buque más rápido de la escuadra peruana en ese momento, la fragata blindada Independencia, apenas alcanza los 12 nudos con las calderas al límite. Los ingenieros navales peruanos consideran que esa velocidad para un transporte es un lujo innecesario y costoso. El astillero R. I.W. Hawthorne de Newcastle, en Gran Bretaña, acepta el desafío. Su diseñador jefe, un ingeniero llamado George Lasley, toma una decisión radical. Construir el buque alrededor de la máquina a vapor más moderna y eficiente disponible, la máquina de vapor compuesta o compound. Un monstruo de hierro y latón de 2 cilindros, alta y baja presión, que produce una potencia y eficiencia sin precedentes. Ningún transporte en la costa del Pacífico en 1872 tiene un motor que se le acerque en modernidad. El problema es que la máquina compound es compleja y cara. Para justificar la inversión, Leslie diseña un casco de hierro de una fineza hidrodinámica excepcional, con una hélice de bronce de gran diámetro. La más grande montada en un transporte de su clase. Pero en un buque destinado a las rutas comerciales, el consumo de carbón de piedra debe ser mínimo para maximizar las ganancias. La solución de Leslie es brillante y profética. Construye un buque que es un híbrido, tan lujoso como un paquebote de pasajeros, tan espacioso como un carguero y, crucialmente, tan rápido como un buque de guerra. El Rímac es votado el 31 de agosto de 1872. En sus pruebas de mar, alcanza los 13.5 nudos, convirtiéndose en el vapor comercial más rápido de la historia de la costa del Pacífico. Los primeros informes de la compañía naviera indican que el buque es brutalmente poderoso pero costoso de mantener. Requiere ingenieros altamente cualificados y el mejor carbón Cardiff. La Marina peruana, frustrada por sus propios problemas presupuestarios y la antigüedad de sus transportes, como el Talismán o el Chalaco, observa con una mezcla de envidia y desdén. Es aquí, en julio de 1879, donde el Rímac demuestra su verdadera naturaleza. El gobierno chileno lo arrienda a la XAV y lo pone bajo el mando de la Armada, asignándole la misión de transportar al escuadrón de caballería carabineros de Yungay a Antofagasta. Los oficiales peruanos, acostumbrados a la lentitud y vulnerabilidad de sus propios transportes, inicialmente subestiman al Rímac. Es solo un mercante, reporta un vigía.
por muy rápido que sea, no tiene cañones que valgan. Pero en la persecución del 23 de julio, las quejas se convierten en asombro. La corbeta Unión, uno de los buques más veloces de Perú, lucha por darle alcance. El Rímac, usando su velocidad superior de 13 nudos contra los 12 de la Unión, ejecuta maniobras evasivas durante horas. El almirante Grau a bordo del Huáscar, más lento, se ve obligado a usar la artillería de largo alcance para forzar su rendición, disparando un proyectil de 300 libras que pasa silbando sobre su cubierta y lo convence de detener las máquinas. A bordo, los marinos peruanos que aseguran la presa quedan estupefactos. El lujo de las cabinas de oficiales, la calidad de la madera, el orden impecable. Pero la verdadera revelación está por llegar. El capitán García y García, acompañado por Grau, ordena abrir la primera bodega. Lo que ven redefine la guerra para ellos. La bodega no contiene cajas ni sacos. Es una caballeriza flotante perfectamente diseñada. 300 caballos de guerra, pura sangre árabes y criollos, miran con ojos asustados. No son bestias de carga, son monturas de un regimiento de élite. El escuadrón de carabineros de Yungay. Los soldados peruanos, muchos de ellos montados en mulas o caballos de labranza requisados, miran en silencio. Cada caballo tiene su propio compartimento, con forraje fresco y agua. Es una operación logística de una escala y precisión que la mente de los intendentes peruanos apenas puede concebir. García y García describe su primera impresión en una carta posterior. Entré a la bodega y el olor no era de carga, sino de un establo de lujo. Los caballos estaban tan bien cuidados que parecía que se preparaban para un desfile en Santiago, no para una campaña en el desierto. Cada animal valía una fortuna. Y había 300. Los números cuentan la historia. El ejército peruano en el sur lucha por mantener 500 caballos operativos para toda su caballería. Chile, en un solo viaje, en un solo barco, transporta 300 para un solo regimiento. El almirante Grau, con su tempel de acero, observa la escena y su rostro, por un instante, revela una profunda preocupación. Esto no es una guerra de ejércitos, es una guerra de recursos. Ordena abrir la segunda bodega. Lo que encuentran allí es aún más desolador. Cientos de cajas de madera, perfectamente estivadas. Garrison, con una bayoneta, abre una. Dentro, relucientes bajo la luz de los faroles, descansan 20 fusiles con Blind 2, de fabricación belga. Nuevos. El metal pavonado brilla, la madera de nogal está intacta. Están cubiertos por una fina capa de grasa industrial. A su lado, miles de cartuchos metálicos, calibre .433, perfectamente embalados en cajas de cartón. García y García toma uno de los fusiles. Es pesado, sólido. Un arma moderna, de retrocarga, capaz de 10 disparos por minuto. Dios mío, susurra un oficial a su lado. Tienen miles. Y nosotros en Tarapacá seguimos usando fusiles Chassepot de la guerra franco-prusiana, y hasta de avancarga. La realidad los golpea con la fuerza de un proyectil. No son solo los fusiles. Son las botas, los uniformes nuevos, las medicinas, las monturas de cuero de alta calidad. Es la evidencia abrumadora de una nación que ha estado comprando lo mejor de Europa durante años, mientras el Perú se desangraba en crisis políticas y deudas. Para julio de 1879, cuando García y García descubre el arsenal del Rímac, la reputación de la capacidad económica chilena es un rumor. Los informes de los diplomáticos peruanos describen a Chile como un país ordenado y con crédito internacional, pero la magnitud de su poder industrial es mal entendida en Lima. Esta evaluación está a punto de ser destrozada. García y García termina su inspección de las bodegas. El Rímac es significativamente más grande que cualquier transporte peruano. Más moderno, con un 40% más de capacidad de carga. El casco de hierro le da un aspecto formidable, incluso anclado. Vamos a inspeccionar la máquina, almirante, dice García y García a Grau. Quiero entender de dónde sale esa velocidad. Acompañado por su jefe de ingenieros, desciende a la sala de máquinas. Es un templo de la ingeniería victoriana. Limpio, ordenado, con manómetros de latón pulido y tuberías de cobre relucientes. El ingeniero peruano, un veterano acostumbrado a las viejas calderas del Huáscar, trabaja rápidamente para evaluar la planta motriz. Son las 8:15 de la mañana. Con la ayuda de los maquinistas chilenos prisioneros, el ingeniero peruano logra dar presión a las calderas.
La máquina Compound cobra vida con un siseo potente y rítmico que hace vibrar toda la estructura del barco. García y García, de pie en la plataforma de control, nota inmediatamente el espacio y la lógica de los instrumentos. Las palancas son pesadas, pero responden con suavidad. Son las 8:25 de la mañana. El ingeniero le hace una señal. García y García mira a Grau, quien asiente desde la cubierta. La orden es probar la máquina a media avante. Lo que sucede a continuación los toma completamente por sorpresa. El Rimac no acelera, salta hacia adelante como si hubiera sido empujado por una mano invisible. La aceleración es tan suave pero potente que los marinos en cubierta deben agarrarse para no perder el equilibrio. El Huáscar es poderoso, pero esto es diferente. Esto es eficiencia pura traducida en movimiento. Son las 8:26 de la mañana. Después de solo unos minutos, el Rimac navega a 10 nudos sin siquiera forzar la máquina. El ingeniero peruano grita por encima del ruido. Capitán. La presión es mínima. Esta máquina apenas está trabajando. Puede darnos 3 o 4 nudos más sin problema. Santo Dios, susurra García y García. Navega como un crucero. A toda máquina, el Rimac alcanzaría 13 nudos. La Independencia, la fragata más veloz del Perú, requería 2.5 horas para encender todas sus calderas y alcanzar 12 nudos, consumiendo carbón a un ritmo ruinoso. García y García prueba la maniobrabilidad. Ordena un giro cerrado a babor. Las palancas de control son pesadas, requieren fuerza, pero la respuesta del timón de vapor es precisa y predecible. El buque no tiene la tendencia a derivar de los transportes peruanos. Intenta un viraje de combate completo. El Rimac completa 360 grados en un radio sorprendentemente corto para su tamaño. Lo que realmente lo impacta es lo que sucede después del giro. Donde un transporte normal perdería velocidad dramáticamente, el Rimac, gracias a la potencia de su máquina, la recupera casi instantáneamente. Es como tener un motor 2 veces más potente de lo necesario, murmura el ingeniero, con el rostro cubierto de sudor y admiración. Son las 8:35 de la mañana. Tienen poco tiempo. Deciden probar lo que realmente importa, la capacidad estratégica. La capacidad de superar en velocidad a cualquier buque peruano, excepto quizás la Unión. El ingeniero empuja las palancas. El indicador de revoluciones se mueve constantemente. El sonido de la máquina se convierte en un rugido sordo y poderoso. El barco corta las olas, dejando una estela blanca y furiosa. 11 nudos, 12 nudos, casi 13. A esa velocidad, el Rimac podría evadir a casi toda la escuadra peruana, dictar los términos de cualquier encuentro. Luego intenta una parada de emergencia. Invierte la marcha de la hélice. Lo que sucede a continuación desafía su experiencia de 30 años en el mar. El Rimac vibra, pero se detiene en una distancia asombrosamente corta, sin perder el control. El casco de acero británico, la máquina de vapor Compound, todo funciona en perfecta armonía. García y García detiene la prueba. Ha visto suficiente. Son las 8:50 de la mañana. Vuelan de regreso al punto de encuentro con el Huáscar, su mente procesando lo que acaba de experimentar. Durante el trayecto, intenta racionalizar lo que ha aprendido. Tal vez tuvo suerte. Tal vez este vapor específico está en una condición particularmente buena. Tal vez los capitanes chilenos no explotan completamente sus capacidades. Pero en su interior, García y García sabe la verdad. Los chilenos no solo han construido una mejor marina mercante, han construido una plataforma logística que opera en un nivel completamente diferente de capacidad tecnológica. El Rimac no es mejor que el Chalaco en la forma en que un caballo de raza es mejor que un caballo de tiro. Es mejor en la forma en que un ferrocarril es mejor que una carreta de bueyes. No es una cuestión de grado, es una cuestión de categoría. A las 9:03, García y García sube a la cubierta del Huáscar. El almirante Grau lo espera. Müller, el mecánico alemán del original, es reemplazado por la figura silenciosa y omnisciente de Grau. ¿Qué opina, capitán?, pregunta el almirante. García y García mira el Rimac en silencio por un largo momento. Almirante, dice finalmente, acabamos de capturar el futuro de la guerra naval en estas costas. Y nosotros no estamos en él. Se iza la bandera peruana en el Rimac. La presa es asegurada. A las 9:22, el Huáscar y la Unión, escoltando a su valiosísimo premio, ponen rumbo norte, hacia Arica.
El daño al orgullo chileno es inmenso, pero el daño a la confianza peruana, para quienes han visto las entrañas de la bestia, es profundo y duradero. García y García escribe un informe detallado esa noche, enviado directamente al director supremo de la guerra, el general Mariano Ignacio Prado. El documento, recuperado de los archivos peruanos, proporciona la evaluación más detallada del poderío logístico chileno. Extractos clave: velocidad máxima del transporte, 13 nudos, superando a todos los buques de guerra peruanos actuales, con la posible excepción de la corbeta Unión. Capacidad de carga excepcional, transportando un regimiento de caballería completo con 300 caballos y pertrechos. Armamento individual de la tropa, fusiles con blind de última generación. Los miles de fusiles capturados sugieren un suministro casi ilimitado desde Europa. Calidad de los equipos, desde las monturas hasta los uniformes, de primer nivel. Conclusión: el RIMAC representa una filosofía de guerra fundamentalmente diferente. Donde el Perú optimiza el coraje individual y la pericia táctica de sus comandantes, Chile optimiza el poderío industrial, la logística a gran escala y la superioridad tecnológica. En un conflicto prolongado, basado en el desgaste, esta ventaja es prácticamente insuperable. Recomendación: el Huáscar debe continuar su campaña de interrupción de las líneas de suministro chilenas. Es nuestra única arma para contrarrestar esta abrumadora ventaja material. El informe de García y García circula entre el alto mando peruano, pero llega demasiado tarde para cambiar la estrategia. Para julio de 1879, el Perú está luchando una batalla por su supervivencia económica. Los recursos para adquirir nuevos buques simplemente no existen. Las estadísticas finales de la campaña naval del Huáscar cuentan la historia de un dominio táctico asombroso. Durante 5 meses, un solo monitor de hierro mantuvo a raya a toda una escuadra. La captura del RIMAC fue su golpe más espectacular, un triunfo que resonó en todo el continente. El RIMAC fue incorporado a la Marina peruana y sirvió brevemente en la guerra. Pero la lección que enseñó fue más duradera que el propio buque. En 1907, durante una reunión de veteranos de la guerra en Lima, Aurelio García y García, ya un anciano almirante, fue entrevistado sobre su experiencia al capturar el RIMAC. Su respuesta, registrada por un cronista, resume perfectamente lo que aquel buque representaba. En esas horas a bordo del RIMAC, comprendí por qué íbamos a perder la guerra. No era solo que los chilenos tuvieran más barcos o más soldados. Era que habían construido máquinas que operaban en un nivel tecnológico que nosotros ni siquiera habíamos considerado posible. El RIMAC no era solo un mejor transporte, era la evidencia de una capacidad industrial y financiera tan superior que hacía que nuestros valientes esfuerzos parecieran primitivos en comparación. Luché contra los españoles en el 2 de mayo. Eran un enemigo formidable. Pero el RIMAC era diferente. Era un martillo. Era el poderío económico envuelto en un casco de hierro. Y cuando lo inspeccionamos, supe que nos enfrentábamos a un enemigo que no solo nos superaba en números, nos superaba en cada aspecto de la ciencia de la guerra. Los chilenos lo llamaban su orgullo. Después de abordarlo, entendí por qué. No era solo el barco, era lo que ese barco representaba: poder absoluto llegando desde el mar, imposible de evitar, imposible de vencer a largo plazo. El RIMAC enseñó a nuestra orgullosa nación una lección brutal. Cuando una nación decide invertir en su futuro, lo construye sin limitaciones, sin compromisos, con recursos que parecen infinitos. Ese vapor, con su casco elegante y su máquina monstruosa, era la máquina perfecta para enseñar esa lección. Y la enseñó violentamente, repetidamente, sin piedad. En unas pocas horas, aprendí más sobre por qué estábamos perdiendo la guerra que en 3 meses de combate. Ese fue el regalo, y la maldición.